Bueno, jóvenes, buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con integrales y estamos viendo ya las reglas de integración o antiderivación. Una de ellas es la integral de una función potencia. Cuando tenemos una función que es una variable independiente elevada a una potencia, si a esta función es a la que queremos integrar, tenemos que aplicar lo contrario de la derivación. Miren, para derivar x elevado a la n, es decir, una función potencia, lo que hacíamos era que el exponente bajaba a multiplicar y el nuevo exponente es el que había menos uno. Así que por lógica, si queremos hacer lo contrario, miren, ¿qué ocurrió? El exponente bajó a multiplicar y el nuevo exponente es el que había menos uno. Para integrar, lo primero que hacemos es sumarle uno al exponente y dividir todo entre el nuevo exponente. Esa es la regla de antiderivación o regla de integración de una función potencia. ¿Ya? Es lo contrario a lo que hacíamos. El exponente que había bajaba a multiplicar y el nuevo exponente es el que había menos uno. Entonces, para integrar una función potencia, lo que vamos a hacer es sumarle uno al exponente y dividir todo entre el nuevo exponente. Así de fácil. Enseguida vamos a ver cómo se ve esa fórmula. ¿Listo? Entonces, jóvenes, acá está la regla para integrar o antiderivar una función potencia. Como les había adelantado, si tenemos que integrar una función potencia, es decir, la variable elevada a un exponente, se tiene siempre el símbolo alargado de la integral y el diferencial de x, todo eso aplicado a esta función. Entonces, si queremos integrar esta función x a la n, ya les dije, agarramos esta función, le sumamos uno al exponente y dividimos todo entre el nuevo exponente. La función le sumamos uno al exponente y dividimos todo entre el nuevo exponente, que es el exponente que había más uno. Obviamente, siempre tenemos que sumar más la constante. ¿Están listos para hacer ejercicios? No los escucho. Sí, Licen. Esperen un momentito. Angie dice, sale 3x a la quinta. A ver, ¿usted ha derivado y luego integrado? Sí, primero derivé y luego integré Ya, con la fórmula. está bien. Ahora, lo que estamos haciendo es integrar. Vamos a integrar estas funciones eh, y lo que vamos a hacer es verificar si hemos integrado bien al derivar y a ver si sale este resultado. ¿Listo? Entonces vamos a integrar, perdón. Entonces vamos a hallar la integral. Integral. Cuando quiere escribe y cuando no quiere. Ah, Integral de 3x a la quinta por diferencial de x. En realidad esa debía haber sido la pregunta, ¿ya? Y les decía, y de eso, ¿qué es? Entonces decimos la integral de esa función. Tenemos 3 por x a la quinta por diferencial de x. La primera propiedad, la segunda propiedad de las integrales dice, si tenemos la integral de una constante por una función, eso es lo mismo que la constante por la integral de la función. Ahora tenemos integral de una función potencia, x a la n. Entonces, la integral de una función potencia va a ser ese 3 que hemos sacado por la función potencia x a la 5, pero le sumamos 1 al exponente y dividimos todo entre el nuevo exponente. 5 más 1, 6. Entonces, la integral va a ser igual a 3
por x a la 6 sobre 6. El 3 del numerador se simplifica con el 6 del denominador y la integral es igual a x a la sexta sobre 2. Y lo muy importante es escribir la constante. Después de que hemos realizado la integral, después de que ya no hay el símbolo S alargado, ahí ya tiene que aparecer la constante. ¿Listo? Entonces, esta es la integral. X a la sexta más C. ¿Cómo verificamos? Verificando. ¿Qué hacemos? Tomamos esa integral igual a x a la sexta sobre 2 más la constante y la derivamos. Y sería derivada de y es igual a, baja el exponente, 6x a la 6 menos 1, que sería 5, todo eso sobre 2, más derivada de constante, que es 0. El 6 se va con el 2 y la derivada de la integral sería x a la quinta. Es la función que habíamos integrado, perdón, 6 entre 2 es 3, ¿no es cierto? 3x a la quinta era la función que hemos integrado. Si integramos una función y luego esta función la derivamos, obtenemos la función original. Esa es la primera propiedad del cálculo, ¿no? De las integrales. Ahora, hasta ahí se entendió cómo hemos aplicado esta fórmula de antiderivación, de integración. Integrar una función potencia consiste en, a esa función potencia le sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. ¿Ya? En este caso, si queremos integrar 7 sobre x al cubo, primero convertimos en su equivalente. Cuando tenemos la variable en el denominador, se le conoce como exponente negativo. Entonces podemos reexpresar esa integral de esa función de esta manera. 7 por x al cubo, pero con signo negativo. 7 por x a la menos 3. Todo eso por el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, cuando observamos siempre a la variable en el denominador, la podemos subir a multiplicar para que asuma esta forma de función potencia. Obviamente que cuando la subimos la función al numerador, cambia su exponente solamente en el signo. Si es negativo, se vuelve positivo. Entonces, la integral de este ejercicio va a ser igual a 7 por la integral de x a la menos 3 por diferencial de x. Ahí hemos aplicado la segunda propiedad que vimos la clase pasada de las integrales, en la que dice integral de una constante, el 7, de una constante por una función es la constante fuera de la integral y adentro de la integral solamente queda la función x a la menos 3. ¿Ya? Entonces, integramos. La integral va a ser igual a ver, voy a borrar porque no me deja escribir ahí, está muy abajo. Ahora sí. La integral es igual la integral es igual a 7 por x al exponente que había más 1. Menos 3 más 1 se vuelve menos 2. Y todo eso entre el nuevo exponente que es menos 2.
Como ya no hay el símbolo de integral, ahí ya tenemos que sumar más la constante. Entonces, ese sería el resultado. Podemos factorizar, hacer algo. Lo único que podemos hacer es reexpresar de la siguiente manera. La integral es igual a menos 7 medios por x a la menos 2 más constante. Lo único que hicimos es armar la fracción 7 entre 2, entre menos 2, perdón, 7 entre menos 2, más entre menos es menos 7 medios por x a la menos 2 más constante. Y si derivamos esta función, integral prima sería menos 7 medios por x a la menos 2, derivando sería el menos 2 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? El menos 2 pasa a multiplicar. Entonces el menos 2 pasa a multiplicar al coeficiente que hay. Se mantiene x y el nuevo exponente es el que había, menos 1, menos 2, menos 1. Entonces, la derivada de la integral, que tendría que ser lo que está dentro de la función, es decir, esta hemos integrado, tendríamos que volver acá. Sería 7 por 2, 14, este 2 se va, con este 2, el menos con el menos se va, y nos queda simplemente 7 por x a la menos 3. Derivada de constante es 0, por eso ya no apareció acá. Y acá tenemos la derivada de la integral, salió 7 por x a la menos 3. Ingeniero, no se parece, solo que aquí la x está en el numerador. Si escribimos 7 sobre x al cubo, es lo mismo que 7 por x a la menos 3. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de esta fórmula de integración, jóvenes? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, jóvenes, tenemos estas tres propiedades básicas de las integrales que ya les estaba mencionando. La primera dice derivada de una integral y se lee desde aquí afuera. Derivada de la integral de la función f de x es la misma función f de x. Es como si la derivada anulara a la integral del diferencial de x y nos deja solamente f de x. Aquí está la explicación, ¿no? Para que podamos entender. Derivada de una integral es la misma función. Y esta primera propiedad es la que hemos usado para verificar si hemos encontrado la integral correcta. ¿Cómo sabemos si hemos encontrado el resultado correcto? Lo derivamos y si hallamos la función que queríamos integrar, ¿cuál es la función que queríamos integrar? La que está dentro de, está entre la s alargada de integral y el diferencial de. Si integramos y a ese resultado de la integral lo derivamos, tendría que darnos la función original que estamos integrando. ¿Ya? La segunda propiedad, integral del producto de una constante por una función, se saca la constante y se convierte en la multiplicación de una constante por la integral de la función. Aquí está escrito en las palabras del lenguaje común que utilizamos nosotros que hablamos castellano. Integral del producto de una constante por una función es la constante multiplicada por la integral de la función. Esta propiedad nos sirve para hacer más fácil el proceso de identificar o de darnos cuenta cuál es la fórmula de antiderivación que necesitamos, cuál es la fórmula de integración que necesitamos. La tercera propiedad, la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales de las funciones. Es como si aplicáramos la propiedad distributiva. Integral y el diferencial de x van con cada función. El signo depende del signo que está separando a cada función que está aquí adentro. Ya, a ver, ahí voy a... Ya, aquí le voy a dar un poco de espacio.
Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Integral de una suma o resta de funciones. Aquí en el corchete están la suma o resta de funciones. Es igual a la suma o resta de las integrales de esas funciones. Entonces, dependiendo qué signo está sumando o separando a las funciones, ese símbolo va a separar a las integrales de esas funciones. ¿Ya? Continuamos entonces. Esta tabla ya se la copiaron, ¿correcto? Jóvenes. Ya se la copiaron. Y si no, se la están copiando ahorita. Ya. Ahora, ¿cómo se calculan las integrales indefinidas? Hemos dicho las integrales indefinidas nos dan como resultado la primitiva. Y eso es una función más una constante, siempre. Ese es el resultado de una integral indefinida. El procedimiento para calcular una integral indefinida, aplicando las fórmulas directas de integración, es, primero, aplicar las propiedades de las integrales, derivada de una integral, o constante o integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales de esas funciones. Luego de que hemos aplicado alguna o dos de esas propiedades básicas de las integrales, hacemos las simplificaciones que podamos realizar y después aplicamos la fórmula directa de integración que vamos a ver a continuación. Ahí identificamos la función básica de la integral que nos están solicitando, aplicamos la fórmula de integración y ya está resuelto el problema. Siempre hay que colocar la constante. ¿Listo? Entonces, aplicar la fórmula directa de integración es solo aplicar la tabla y seguir los pasos para integrar. Lo vamos a ver enseguida. Así que cópienselo de todos modos este procedimiento para que les sea más fácil aplicar. Siempre que ustedes, jóvenes, eh, aprendan una nueva forma de resolver algo, yo les recomiendo que si el docente no se los pone los pasos así como yo se los he puesto, ustedes escriban sus propios pasos. A ver, ¿qué ha hecho el docente? ¿Cómo ha resuelto? Primero ordenado. Después ha tratado de simplificar un poco. Después aplicó las fórmulas que nos enseñó. ¿Verdad? Entonces, háganlo por ahí. Son procedimientos más complicados. Ustedes ordénenlos para saber cuál es el mapita de lo que tienen que hacer. Miren aquí, jóvenes. A ver,